Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. A través de la preciosa palabra del Señor, vemos claramente que el mayor deseo de Dios es que este Evangelio de Jesús el Cristo sea predicado a todas las naciones. Esa dirección de Dios aparece desde el principio, cuando en el huerto del Edén Él nos creó con sus manos del polvo de la tierra, con todo su amor, nos creó a su imagen y semejanza. Y dice Génesis 2:7, y sopló aliento de vida y fuimos seres vivientes. Y nos dio esa autoridad, esa misión tan tremenda que aparece en Génesis 1:28, que lleváramos esa bendición a toda la tierra. Engañados por Satanás, como aparece en Génesis 3, perdimos esa bendición tan grande y el hombre cayó grandemente, ¿verdad? Fue un gran desastre. Pero por gracia de Dios, a través de Jesús el Cristo, ciertamente Dios nos dio la respuesta. Y vemos como en Génesis 12, versículo 3, Abraham dice que en tu simiente o en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra, que este evangelio tiene que llegar a todo el mundo, es para todo el mundo, ¿verdad? Esa es la dirección de Dios. Y también en Mateo 24:14 está hablando claramente que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellos y entonces vendrá el fin. Es decir, que Dios, en su soberanía absoluta, el que tiene el control, el dominio sobre toda su creación, Él está moviendo todo, aunque no seamos conscientes o no nos demos cuenta. Él está moviendo todo, absolutamente todos los eventos que están ocurriendo, incluso, por supuesto, a una hora, y los está haciendo y los va a hacer converger en ese punto, en el horario de Dios. Cuando se ha predicado este evangelio, ciertamente cuando se cumpla la evangelización mundial, en ese momento vendrá el fin y el Señor Jesucristo volverá en su segunda venida. Por eso, ese deseo de Dios que Él está cumpliendo y va a cumplir hasta el final, porque está escrito, como hijos, como hijas de Dios, tenemos que alinearnos ahí, ¿verdad? Si nuestra vida no está dentro de ese plan absoluto de Dios, lógicamente no funciona, ¿verdad? Por eso tenemos que alinearnos, editarnos en la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar todas las respuestas. Y ciertamente el evangelismo, pues lo hemos malentendido demasiado, ¿verdad? Pensando que era nuestro esfuerzo, que era pesado, que era difícil, o entendiendo que el evangelismo era simplemente compartir el evangelio a los no creyentes. Y por supuesto que eso es el evangelismo, y por supuesto que Dios utiliza eso, pero el evangelismo es mucho más que eso. Es poder estar compartiendo, por supuesto, ese evangelio de Jesús el Cristo. Y si Dios obra en esa persona, si recibe el evangelio, porque Dios la tiene preparada, esa persona la tenemos que nutrir. Eso es evangelismo, nutrirla. Porque esa persona en ese momento es un bebé espiritual. Hay que nutrirlo espiritualmente con la palabra. Y ciertamente nutrirla, que se pueda establecer en la iglesia, para que pueda crecer, ser un creyente maduro, muy importante, que pueda ciertamente disfrutar la vida y el poder de Cristo, que ya mora en su vida. Y hasta el punto que esa persona pueda ser comisionada, enviada para que en su campo también, a través de su vida, se esté levantando no solo este evangelismo, este movimiento del evangelismo que encontramos en la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso es muy importante, siempre conforme a la palabra, que estemos alineados a la manera de Dios, porque la palabra de Dios es inerrante, infalible. Dios la da y Dios, por su gracia, siempre la cumple. Y en ella Dios nos da toda la respuesta. Y por supuesto también la respuesta de la estrategia del evangelismo. Y lo encontramos claramente en el pasaje que hemos leído, ¿verdad? El Señor resucitado va a los discípulos y allí lo primero que les dice: todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado.
Ya tengo todo el poder. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les dice, ya tengo todo el poder, ya tengo toda la victoria. Ciertamente, yo que voy a estar con vosotros todos los días con ese poder para que estéis cumpliendo mi mayor deseo. Vosotros, id, hay que ir. ¿Para qué? Para hacer que discípulos, no solo creyentes, discípulos, es distinto, ¿verdad? Esos discípulos que puedan estar establecidos en la iglesia, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñéis todo lo que os he mandado, es decir, que se puedan levantar, se puedan madurar y que puedan reproducirse, hacer otros discípulos a través de sus vidas. Por eso ciertamente vamos a estar compartiendo esta palabra tan importante. Dios nos ha llamado, nos ha salvado a través de Jesús el Cristo. En Él, Dios por su gracia nos ha dado todo de todo. Dice en Colosenses 2:10, estamos completos. No falta nada en Cristo. Y también, ciertamente, al disfrutar de Cristo, Dios va a levantar ese movimiento de vida, de poder a través de nosotros, para que esas personas que Él tiene preparadas se puedan estar conociendo que Jesús es el Cristo, puedan recibir esa salvación y entre ellos encontrar esos discípulos que Dios tiene preparados. Por eso, en primer lugar, vemos que dice, por tanto, ¿verdad? Por tanto, ese es el primer punto, por tanto. ¿A quién le dice por tanto? A los discípulos, a los obreros, a los apóstoles, ¿verdad? Por eso lo más importante, en primer lugar, ciertamente son los obreros. Dios nos ha llamado para que seamos esos obreros. Por eso, para poder encontrar discípulos, para que Dios me utilice para levantar discípulos, primeramente, yo tengo que ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Una persona que sabe mucho la Biblia, una persona que está predicando de una manera carismática, ¿verdad? Tiene realmente un talento de oratoria, una persona carismática en su trato, la gente realmente se queda prendada cuando esa persona pasa por delante. Ese es un discípulo. Por supuesto, lo puede ser, pero no es la característica principal de un verdadero discípulo. La encontramos en Juan 8:31. Los que permanecen en mi palabra son verdaderamente mis discípulos, dice el Señor. Los que permanecen en su palabra. Los que creen, siguen, los que están totalmente editados, grabados, enraizados, naturalizados en la palabra de Dios. Esos son los que no solo escuchan, sino que aplican la palabra, ¿verdad? No solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Los que quitan su pensamiento, sus propios sentimientos, sus propios planes, motivaciones, y siguen de una manera sencilla como un niño en la palabra de Dios 24 horas. Esos son los discípulos. Por eso, primeramente, vosotros, por tanto, los obreros, los discípulos, yo tengo que ser un discípulo. ¿Cómo Dios levantó primeramente a esos discípulos? El Señor Jesús, en Mateo 4:19, dice la palabra, y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, venid en pos de mí, ¿verdad? Seguir al Señor. Seguir la palabra es seguir al Señor. Estar con Él. Eso es lo más importante. Y Él nos hará pescadores de hombres. Eso lo hace el Señor, ¿verdad? Yo estar con Él, conocerlo, disfrutarlo, estar disfrutando de que Él mora en mí 24 horas, tomando la palabra, orando, deleitándome en Él, recibiendo la fuerza y el poder de Él. Y de esa manera Él nos hará pescadores de hombres. Entonces llamó a los que Él tenía preparados, ¿verdad? Y vemos cómo en un ministerio que duró aproximadamente 3 años y medio, el Señor convivía con ellos. O sea que Él les hizo no solo escuchar, sino ver. Pudieron ver realmente con sus ojos y experimentar de primera mano en directo, ¿verdad?
cómo el Señor obró grandemente. Y a través de ese tiempo, ciertamente lo que el Señor quería en sus vidas, primeramente, como vemos allí cuando se encontraban en la región de Cesarea de Filipo, Mateo 16, del 13 al 20, allí el Señor hace una pregunta, ¿verdad? Muy importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Muy importante. Y había una gran multitud que seguía al Señor como ahora, gente que conocía a Jesús a su manera como ahora exactamente, y gente que seguía al Señor con motivaciones distintas, igualito que ahora, igualito. La palabra es perfecta y actual. Y ciertamente, dice, unos te ven como Juan el Bautista. Y como ahora hay gente que piensa que el Evangelio, que Cristo, se trata de ayudar a la gente, de hacer obra social, por supuesto, es algo encomiable y algo que tenemos que hacer, pero no vino exactamente para eso Jesús el Cristo. Eso lo puede hacer y lo hace de hecho, y muy bien, las ONGs, ¿verdad? No vino exactamente, principalmente para eso. Otros pensaban y decían que era como Elías, y Elías fue un grandísimo profeta, ciertamente el profeta más importante para los judíos. Y Dios obró de manera milagrosa a través de él en el monte Carmelo, en esa batalla espiritual. A través de su oración Dios envió fuego del cielo y Elías oró y dejó de llover por 3 años y medio. Oró y volvió a llover. Tremendo, ¿verdad? El poder de Dios. Y hay gente que piensa que Jesús el Cristo es poder, cosas místicas, cosas misteriosas. Por supuesto, Él tiene todo el poder y Él hace milagros, por supuesto que sí, pero no es lo importante, no es realmente a lo que Él vino a hacer, no es lo principal que Él vino a hacer, no es la esencia de por qué tuvo que venir Jesús el Cristo. Otros lo veían como Jeremías, que fue también un gran profeta que tenía gran corazón por el sufrimiento de su pueblo y lloraba lágrimas. Escribió el libro de Lamentaciones, de lo que él sufría realmente por la situación de su pueblo. Y claro que sí hay que tener misericordia de las personas, por supuesto, es algo básico como hijos de Dios. Pero no solo quedarse en eso, no es la esencia de lo por qué Jesús el Cristo tuvo que venir. También lo veían como algunos de los profetas. Y ciertamente hay gente que ve a Cristo a su manera, que está ciertamente dando doctrinas, enseñanzas, que están centradas en el hombre. Esa es su manera. Por supuesto, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. No funciona, no es que sea malo, es que no da respuesta. Por eso, luego les hizo la pregunta, porque realmente lo que el Señor quería y lo que le interesaba durante ese tiempo que los entrenó, primeramente, que ellos supieran quién era Él. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y es la respuesta más importante que tenemos que dar. Y la tenemos que dar conforme a la palabra. Pedro en ese momento, en Mateo 16, por gracia de Dios, el Padre se lo reveló, pudo hacer esa confesión tan tremenda. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se puso bien contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quería que entendieran en primer lugar. Para ser un verdadero discípulo, primeramente, tenemos que estar conociendo conforme a la palabra de manera correcta que Jesús es el Cristo. Poner nuestra fe en Él. Al creer en Él, por su gracia, podemos recibirlo a través de la fe y recibir esa salvación tan grande. Por eso el Señor, tan contento, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, y todo aquel que el Padre le revela por gracia de Dios y cree en Jesús el Cristo, ciertamente es bienaventurado, doblemente bendecido, grandemente bendecido. Y le dio 3 bendiciones muy importantes, ¿verdad? Que son las mismas que podemos estar experimentando si hemos creído en Jesús el Cristo. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y ciertamente, si estamos creyendo que Jesús es el Cristo, sobre esa roca, sobre esa confesión, Dios edifica nuestras vidas. Dios levanta el evangelismo a través de nuestras vidas. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Si una iglesia está fundamentada en Jesús el Cristo, está proclamando este evangelio de Jesús el Cristo, está llevando este evangelio a su región, hasta lo último de la tierra, y principalmente compartiendo este evangelio a sus siguientes generaciones, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Satanás huye totalmente. Porque este Satanás solo teme una cosa. ¿A quién? A Jesús el Cristo. Y a sus hijos e hijas que 24 horas se aferran, creen, disfrutan de Jesús el Cristo. No como una teoría, sino de la vida y el poder de Cristo que mora en nosotros. 24 horas, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso ciertamente, eso es lo primero que el Señor quería que sus discípulos pudieran estar conociendo, creyendo. Y ciertamente, el Señor se puso muy contento. Pero en el mismo pasaje, si miramos en Mateo 16, cuando el Señor dice que era necesario que fuera a Jerusalén, vemos que Pedro lo toma aparte, ¿no?, con mucho cuidado. Y Señor, no digas estas cosas, que mira, el grupo se desanima, tal. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo que Jesús no tenía que ir a morir en la cruz? ¿Para qué había venido? Claro, él había venido justamente para eso. Si él no va a la cruz, ya no podemos recibir esa salvación, ¿verdad? Pero Pedro le estaba mirando a su manera, en su yo, con buen corazón, porque él amaba, tenía buen sentimiento hacia el Señor, por eso no quería que él dijera esas cosas, ¿verdad? Pero ciertamente, Pedro, aunque había confesado que Jesús es el Cristo, seguía atrapado en el yo. Ciertamente, seguía atrapado en su pensamiento, motivaciones. Por eso en Mateo 16, del 13 al 20, el versículo 20 es muy extraño, ¿verdad? Le dice, pero le dijo que no hablaran a la gente, que no le contaran que Jesús era el Cristo. ¿Cómo? Si él quiere que evangelicemos, ¿cómo les dice que no hablen de que Jesús es el Cristo? Porque ellos todavía, aunque lo conocían, no estaban teniendo esa conclusión de Cristo, no estaban totalmente disfrutando, entregando toda su vida para Cristo. Por eso, de momento, les dijo que pararan, ¿verdad? Porque eso en vez de bien puede ser para dar problemas, ¿verdad? Por eso Dios, en su sabiduría, les habló claramente. Y luego, en Mateo 17, del 1 al 9, los llevó al monte de la transfiguración. Y allí el Señor se transfiguró, se apareció Moisés, Elías, pero dice la palabra, y quedó Jesús solo. Otra vez les volví a explicar, ni la ley, que es lo que representa Moisés, ni tampoco el misticismo que representa Elías, solo Cristo. Solo Cristo. Y él seguía continuando, repitiendo, ¿verdad?, la palabra, porque la palabra de Dios nos da la sanidad. La palabra es una espada de doble filo, y él a través de la palabra. No entendían, ¿verdad? Porque somos así de duros, es la realidad. Pero el Señor, por su gracia, como no se ha equivocado con nosotros, él continúa con la palabra. Hizo que se dieran cuenta solo Jesús el Cristo. Nada más, no hay otra manera. Es la manera de Dios que es suficiente, perfecta, es todas las cosas. No hay que estar aferrándose ni un poquito a otras cosas. No funciona. Pero ellos continuaban todavía peleando. ¿Por qué peleaban estos discípulos? Por la posición. Señor, ¿quién va a ser el primero? Peleando continuamente, como aparece en Mateo 18. Y estaban todavía con eso. Ellos habían malentendido, pensaban que Jesús sí era el Mesías, pero iba a ser un Mesías, un guerrero que iba a luchar contra los romanos, que estaban colonizados por los romanos, y los iba a liberar. Iba a restaurar el reino de Israel. Iba a ser un rey guerrero. Y claro, eso era tremendo. ¿Por qué? Porque si Jesús era el rey, ¿ellos qué serían en ese reino? Ministros, ¿verdad? Tendrían un cargo tremendo, serían ricos. Por eso, en Mateo 19, cuando se presenta delante del Señor el joven rico, conocemos la historia, pues él se marchó desanimado, ¿verdad? Y vemos como en Mateo 19:25 se quedaron asombrados cuando el Señor les dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. Dice, se asombraron en gran manera. ¿Por qué? Porque ellos esperaban hacerse ricos. Y cuando dijo eso, se rompieron, casi se caen atrás del susto, ¿no? Se asombraron en gran manera, dice. Entonces ellos todavía seguían cargados de su yo, de sus motivaciones. Y realmente el Señor
quería que salieran de ahí. Y Él quiere que salgamos de ahí, ¿verdad? Por eso Dios obró de esa manera. Y cuando el Señor fue a la cruz, vemos que todos salieron corriendo. Cuando en el huerto de los Olivos fueron a por Él, ¿verdad? Todos se escaparon y Pedro negó al Señor 3 veces. En ese momento dice que el Señor lo miró y Pedro lloró amargamente. Y se marchó. Pensaba Pedro que ya había terminado todo, que era el final, y se fue a pescar, ¿verdad? Pero el Señor resucitado fue a por él. Y después de eso, los llevó al Monte del Olivar. Y en ese Monte del Olivar fue un tiempo de concentración muy importante. 40 días estuvo hablándoles del reino de Dios. Y en ese tiempo ellos tuvieron esa conclusión tan importante. A través de la concentración de la palabra, Dios les dio la sanidad. Pudieron de verdad tener la conclusión, Hechos 1:1, Jesús es el Cristo, Él ha consumado todo, creerlo totalmente. Ya tenía la conclusión, Cristo ha terminado todo de todo, es solucionador de todos los problemas. Ya no era solo una teoría, tuvieron la conclusión. También Hechos 1:3, cuando estamos tomando el pacto de Cristo, oramos, ahí se levantan las obras del reino de Dios, la oscuridad es quebrantada. Y el Señor les había dicho claramente que iba a venir destrucción sobre Jerusalén en el año 70, y vino, que iba a venir problemas en Roma. Por eso tenían que estar compartiendo el Evangelio. El reino de Dios es la misión que les dio. Tuvieron la conclusión ahí. Y también les prometió, Hechos 1:8, que les daría el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Porque nosotros por nuestras fuerzas no podemos estar llevando este precioso evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso prometió en Hechos 1:8 que recibirían poder. ¿Para qué es el poder? Siempre para ser testigos, siempre para proclamar el evangelio. Eso lo vemos a través de la palabra. Y conforme el Señor les dijo, bajaron del Monte del Olivar. ¿Y dónde fueron? Al aposento alto de Marcos. Y allí, como vemos en Hechos 1:14, estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Ellos ya estaban orando, pero ¿con qué oraban? Muy importante. Con la palabra, con la promesa. Hechos 1:8, el Señor les había hablado claramente que esperaran allí hasta que recibieran esa promesa, la plenitud del Espíritu Santo, y ellos estaban ya orando. Ya habían cambiado totalmente cuando bajaron del Monte del Olivar. Ya no tenían ningún miedo. Antes habían huido todos, ¿verdad? Pero ya había un cambio tremendo en sus vidas. Ciertamente ya les daba igual que los apresaran, los mataran. Tenían la conclusión de que Jesús es el Cristo. Y tenían la misión clara. ¿Por qué tenían que vivir? Para proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso oraban, conforme a la palabra, conforme a esa palabra que ellos recibieron. Los discípulos, como he dicho antes, son los que permanecen en la palabra. Pero claro, hay 66 libros. ¿Cuál es realmente la palabra que tenemos que seguir? Principalmente la palabra del púlpito de nuestra iglesia. Dios nos habla, Dios es vivo, sigue hablando. En este tiempo, no solo en el tiempo de la Biblia, Dios es inmutable, no ha cambiado en absoluto. Y Él quiere darnos toda la respuesta, la dirección. Y lo hace por su gracia, principalmente a través de ese mensaje del púlpito. Por eso ellos, con ese mensaje del púlpito que recibieron en el Monte del Olivar, fueron al campo. Y eso también es muy importante. Muchas iglesias están en el Monte del Olivar, recibiendo gracia, recibiendo fuerza, recibiendo bendición. Y esa parte es muy importante, ¿verdad? Pero sin darse cuenta se lo quedan todo para ellos. Y esa gracia que hemos recibido, ¿para qué es? Para compartirla, ¿verdad? Hay que bajar al valle, hay que bajar a la realidad, hay que bajar donde están las personas sufriendo. Hay que llevar esa bendición a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestra región, a nuestra nación. Por ese orden, ¿verdad? Por eso ellos pudieron bajar conforme a la palabra, porque ese es el deseo de Dios. Y allí con la palabra oraban aproximadamente 10 días. ¿Y qué ocurrió? En el horario de Dios vino la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés.
recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieron la plenitud del Espíritu Santo y ahí se levantó ese movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado. Ahí empezaron totalmente a compartir la palabra del púlpito se cumplió totalmente. Dios siempre cumple la palabra. Y ciertamente vemos que eso es la más importante como obreros, primeramente vosotros, por tanto, los obreros, nosotros, tenemos que estar experimentando lo que los apóstoles experimentaron allí en el aposento alto. Tenemos que tener ese sistema cada día tomando la palabra del púlpito, orando, recibiendo el poder de Dios. Eso es lo principal para estar preparados como ellos y poder dar respuesta a cada persona. Eso es lo principal. Primero, que estemos gozando de la vida y el poder de Cristo resucitado. Vemos en Marcos 2, del 1 al 12, que había un hombre paralítico. Y lo llevaban 4 personas en camilla. Pero donde estaba el Señor estaba lleno, estaba full. No había sitio para entrar. Pero ellos tenían tanta fe de que Jesús era el Cristo, era la respuesta, que no se quedaron parados. Ellos tenían tanta fe que subieron arriba al techo, que abrieron un agujero y allí lo bajaron. ¿Qué fe tenían? El Señor lo dijo. ¿Qué fe tienen? Como tienen tanta fe, por supuesto, correctamente en Jesús el Cristo, ese hombre fue sanado. Pues esos 4 que tenían tanta fe, por su fe, ese paralítico amigo suyo o familiar fue sanado, ¿verdad? Por eso ciertamente esos son los obreros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los obreros, primeramente, disfrutar de Cristo, tener esa fe en Cristo, para poder llevar a otras personas sin pararse, llevarlos a Cristo, porque solo Cristo tiene la respuesta y no hay que pararse con impedimentos, aunque haga falta subir al techo, porque Cristo es la única respuesta. Y es respuesta verdadera. Esos son los obreros. Y es lo que primeramente tenemos que estar disfrutando cada uno de nosotros. Por tanto, vosotros, primer punto, eso es, los obreros, nosotros que disfrutemos de esa vida. Segundo punto, ¿cuál es? Id. Por tanto, id. ¿Y dónde hay que ir? Esa parte ir, por supuesto, la tenemos que hacer nosotros. Hay que ir. ¿A dónde? Al campo. Pero el campo también es la iglesia. Nuestra iglesia también es el campo. Por eso, ciertamente, tenemos que ir primeramente a los hermanos y hermanas de la iglesia. Hay que ir ahí. Y poder, con el Evangelio, darle sanidad a todas las personas. Porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? Mucha gente no creyente, pues, normalmente critica. Mira tal, va a la iglesia. Miran lo mal que lo hace y va a la iglesia. Pero claro que sí, tiene usted razón. Por eso voy a la iglesia. Porque necesito sanidad. Por eso vamos a la iglesia. Porque necesitamos a Cristo cada día. Necesitamos que Él nos sane, nos cambie. Claro que sí. Por eso tenemos que ir a la iglesia. Porque solo Cristo tiene la respuesta. Y en la iglesia es como un hospital espiritual, ¿verdad? Mucha gente viene con heridas, problemas, cosas que vienen desde antes de nacer. Uno cuando está en el vientre de su madre ya puede recibir heridas de todo tipo, ¿verdad? Y, por supuesto, Satanás obra para que, ciertamente, hurtar, matar, destruir, utiliza acontecimientos, situaciones, gente incluso de nuestra familia, que empieza a crear heridas, vienen trampas, moldes incorrectos, ataduras. Y ciertamente, los obreros hay que ir, y en la iglesia, con el Evangelio, poder dar sanidad. ¿A quién? A todos. A todos. Hay que dar sanidad a todos porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. A través del Evangelio Dios restaura vidas, matrimonios, familias, naciones enteras. Ese es el poder del Evangelio que estamos disfrutando. Por eso hay que estar ayudando a todas las personas dentro de la iglesia. Y hay que ayudarles primeramente a salir del pasado. Porque muchos están atrapados todavía en el pasado y tienen resentimientos,
tienen heridas por malas experiencias, porque los han despreciado. Había un hombre, un hermano, que nació en una familia muy pobre, no tenían a veces ni para comer. Entonces, por supuesto, eso le trajo una gran herida y él quería trabajar y nunca pasar hambre, y que su familia nunca pasara hambre, ¿verdad? Por esa herida que tenía. Por eso cuando ya fue más mayor se marchó a otro país para trabajar, se esforzó muchísimo para ganar plata, para ganar dinero, ¿verdad? Y en ese país pudo conocer por gracia de Dios el Evangelio. Recibió muchísima bendición. Por eso no solo recibió el Evangelio, sino que él quería servir al Señor. Y se preparó y se entrenó, porque realmente recibió gran respuesta a través del Evangelio. Pero seguía atrapado por esa herida del pasado, por el tema de la plata, de la economía. Tenía esa herida y no recibió sanidad. Y se preparó y llegó a ser un obrero y predicaba el Evangelio y predicaba muy bonito. Y tenía un grupo, Dios, la verdad, obraba, pero a través de esa herida siempre venían problemas. Satanás siempre utilizaba ese canal y al final siempre había problemas, la gente se terminaba marchando, había conflictos. Por eso es tan importante poder ayudar, por supuesto, con el Evangelio, que es verdadera respuesta, con las personas dentro de la iglesia, que podamos darles sanidad primeramente del pasado. Hay que ayudar. ¿Cómo poder recibir esa sanidad? Eso solo es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Penetra profundamente, a lo más profundo, ¿verdad?, a donde nadie más puede llegar. Y nos da sanidad. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y ciertamente todas esas heridas, todas esas palabras que nos han herido, todos son mentiras, ¿verdad? ¿De quién? Del padre de mentira, que es Satanás, utilizando a personas, utilizando circunstancias. ¿Y con qué se quita la mentira? Con la verdad. ¿Con qué se quita la oscuridad? Con la luz. Por eso el Evangelio, que es Jesús el Cristo, la palabra de Dios, que siempre se cumple, tiene ese poder, es viva. Entra y se mueve, ¿verdad? Hace cosas, obra, nos limpia, redarguye, nos contrista, nos sana. Ese es el poder de la palabra. Por eso vemos en Ezequiel 37 cómo ese profeta Dios lo lleva a ese valle de huesos secos y secos en gran manera. No eran solo secos, en gran manera. Y allí profetiza estos huesos. ¿Qué es profetizar? Dar la palabra de Dios. Y luego el espíritu, ¿verdad? Porque la palabra es espíritu y vida. ¿Y qué ocurrió? Eso que estaba seco, pero seco en gran manera, con el poder transformador de la palabra, ciertamente se empezaron a juntar tendones, músculos, la piel, todo. Un gran ejército para glorificar a Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y también en Ezequiel 47 habla de esas aguas salutíferas que sanan, que dan vida, que restauran, que salen del templo, del mismo altar. ¿Y qué es eso? La palabra, que es espíritu y vida, el poder, la corriente de la palabra que por donde entra, esa palabra cuya esencia y núcleo es el Evangelio de Jesús el Cristo, da sanidad, restaura, da vida. Todo por donde iba ese río, los peces cobraban vida, las plantas revivían. Ciertamente ese es el poder de la palabra. Y tenemos que ayudar, levantando un sistema para ayudar que las personas, los hermanos, hermanas, primeramente entren en la corriente de la palabra del púlpito, que puedan meditar, transcribir, memorizar, leer en voz alta, que puedan estar escribiendo, pero que estén grabando, enraizando, naturalizando la palabra. Dios le va a dar gran sanidad. Yo lo he experimentado en mi vida. A través de la palabra Dios me ha sanado grandemente, lo que nadie más podía hacer. Y también a través de muchos hermanos y hermanas que han entrado en la palabra de Dios y Dios ha obrado en gran manera. Por eso ciertamente tenemos que ir primeramente en la iglesia y dar verdadera sanidad
a los hermanos, hermanas, primeramente del pasado. Hay que salir del pasado, que es un lastre. Si uno está atrapado por el pasado, aunque sea hijo de Dios, va a tener problemas y el evangelismo no va a funcionar a través de su vida. Por eso hay que obrar de esa manera. Luego, no solo el pasado, también el presente. ¿Qué quiere decir eso? Muchos hijos de Dios, hermanos, hermanas, no saben lo que están haciendo, o están en cosas que realmente no es el sitio donde tienen que estar, o están pensando en cosas y no están viendo realmente lo que Dios tiene para ellos. Hay que ayudarles conforme a la palabra, que puedan encontrar, que puedan hacer en el presente lo que Dios tiene para ellos. Es muy importante. Por eso vemos la vida de David. Él, cuando era pastor, aunque no estaba muy bien visto ser pastorcillo de unas pocas ovejas por sus hermanos que lo despreciaban, él, que era una persona que ya tenía el pacto, que oraba 24 horas, alababa a Dios con su arpa, tenía ese estado espiritual, él, que fue ungido por el profeta Samuel en 1 Samuel 16, 13, y que ya sabía a través de Samuel que iba a ser rey, él no dijo, bueno, como voy a ser rey, oye, pues estas ovejas ya que las pastoree otro, ¿no? Estos no me gusta, ya estoy cansado, voy a ser rey. Pues mira, y me voy ya directo al palacio allí, a sentarme, hasta que me toque a mí. No hizo eso, ¿verdad? Él sabía muy bien, con ese poder espiritual, cuál era el presente, qué es lo que tenía que hacer en ese momento. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer lo obvio, no hay que complicarse mucho. Dios es perfecto y nos pone en el lugar para que hagamos lo que tenemos delante, ¿verdad? Empezando desde abajo, no hay que complicarse, lo obvio. Si Dios me ha puesto de pastor, bueno, sí, me lo ha dicho mi padre, pero Dios, a través de mi padre, ¿verdad? Dios me ha puesto mi padre como esa autoridad y me habla a través de él, me ha puesto aquí como pastor. Pues este es el mejor sitio. Bueno, ya seré rey, eso ya es el futuro, es otra cosa. Pero en el presente es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que hago en mi presente determina mi futuro. Y si estoy con un presente incorrecto, tendré un futuro incorrecto. Por eso el presente es bien importante. Y ahí en el presente, él entendió, pues algo sencillo. Si soy pastor, si Dios me ha puesto aquí, voy a disfrutar. Voy a ser el mejor pastor. David no perdió ni una oveja. Muy bien. Y ahora para ser pastor, ¿qué hay que hacer? Bueno, como hay osos, hay leones, pues aquí, ¿qué puedo hacer para defender a mis ovejas? Bueno, pues la honda. La honda era un arma de alta tecnología en ese tiempo. Entonces él empezó a prepararse con la honda. Lógicamente lo tenía que hacer él, hay que prepararse, especializarse. Tenía un talento, había que especializarse con él. Y empezó a preparar con la honda 24 horas hasta que ya tenía realmente una puntería tremenda. Donde ponía el ojo, ponía la piedra, era tremendo. Y pudo librar a osos, a leones, por supuesto, primeramente con el poder espiritual, pero luego también a través de ese talento y esa especialidad que él encontró haciendo lo obvio. Y después llegó un tiempo que vino una gran crisis a nivel nacional. Los filisteos estaban atacando a su pueblo y entre los filisteos un gigante, Goliat, día y noche durante 40 días se presentaba delante del pueblo de Israel, los retaba, los avergonzaba porque ni uno se atrevía a luchar con él. No tenían ninguna fe. Por eso, David, que empezó haciendo lo obvio, eso fue lo que Dios utilizó para prepararlo, era una preparación. Por eso no hay que complicarse, lo que Dios me pone delante, eso hay que hacerlo, pero no solo hacerlo para Dios, hacerlo con el poder de Dios, hacerlo lo mejor posible para Dios. Y llegó el horario que a través de esa crisis, no era una crisis, era un peldaño más para David, donde a través de su padre Dios lo envió. Y David, al ver a Goliat, así como todos estaban atemorizados, David vio una oportunidad y vio lo necesario. Si hacemos lo obvio, llegará un horario que veremos lo necesario. ¿Y qué era necesario ahí? Luchar contra Goliat, vencer a Goliat. No había ni uno, nadie que podía hacer eso, solo uno. El que Dios envió, el que Dios preparó, porque hizo lo obvio, luego llegó a lo necesario. Y si empezamos a hacer lo que tenemos delante, vendrá en el horario de Dios ese segundo paso. Por eso hay que estar no complicándose. Dios lo hace muy sencillo, ¿verdad? Lo complicamos nosotros.
hacer lo obvio y llegará lo necesario. Y allí él, ciertamente, con esa fe, en el nombre de Jehová de los ejércitos, salió delante de Goliat. Por supuesto, Dios lo venció a través de David, la primera piedra. No hizo falta más. Y eso fue una gran victoria. Eso fue para vencer sus enemigos. Eso fue para glorificar a Dios, para que restauraran la fe en Jesús el Cristo, para que otras naciones escucharan que Jesús es el Cristo, que el Dios de Israel, que nuestro Dios es el Dios verdadero. Ciertamente, porque hizo lo necesario, y era la única persona a través de la cual Dios la podía hacer en ese momento. Y llegó totalmente en el horario de Dios lo absoluto, llegó el futuro. ¿Cuál fue el futuro? A través de todo eso, era el camino, el itinerario del pacto para que David llegara a ser rey. Dios lo hizo. David no estaba intentando hacerlo nada, eso Dios lo hace. Por eso si ayudamos a cada creyente a salir del pasado con la palabra, a encontrar el presente, ahí vendrá todo. Lo obvio, llegará el horario que harán lo necesario y Dios los levantará para encontrar lo absoluto, lo que Dios va a hacer sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Los levantará como testigos, como David, que fue un rey que proclamó a Dios, incluso que tenía ese corazón para preparar todo, como hizo para levantar la iglesia, el templo, para predicar este evangelio generación tras generación. Y eso es lo que tenemos que ayudar, ciertamente, con cada hermano y hermana de la iglesia. Y también, no solo en la iglesia, tenemos que ir también al campo. ¿Por qué? Porque todos los campos, todo, ahí Dios tiene discípulos. No solo en la iglesia, en cada campo. Usted está trabajando de mecánico, ese es su campo, pues ahí Dios tiene discípulos. Usted es maestro, pues allí Dios tiene discípulos entre los maestros, los directores, incluso entre los alumnos. En cada campo Dios, siempre por su gracia, tiene discípulos. Y tenemos que estar yendo conforme a la palabra, con ese corazón orando, y Dios nos los va a hacer encontrar. Por eso, ciertamente, vemos como cuando estaba Ananías allí en Hechos 9, en Damasco, él estaba ciertamente preparando su corazón en oración, y Dios le envió un discípulo, ¿verdad? Porque estaba orando. ¿Quién era el discípulo que le envió? Saulo, que camino de Damasco el Señor fue a su encuentro y se convirtió en Pablo. Y él ciertamente, ¿por qué Dios hizo que Pablo pudiera conocer el Evangelio camino de Damasco? Porque estaba Ananías, que era un obrero preparado. Y hemos hablado en primer lugar, vosotros los obreros, id. Y allí en su campo, él orando, encontró ese discípulo. Dios se lo envió, porque estaba preparado Ananías y estaba orando para eso. Por eso en todos los campos, ciertamente, Dios tiene discípulos. Y todas las personas, ciertamente, todas, hasta el que pensamos que es más débil o el que no nos guste mucho, todos las personas que hay a nuestro alrededor, Dios, a través de ellos, abre puertas para el Evangelio. Por eso ese cojo de Hechos 3, que parecía alguien que la gente despreciaba, que pensaban que era un fracasado, incluso un pecador o incluso un maldito, no le permitían en ese estado entrar al templo, porque consideraban que era un maldito. Pero cuando ciertamente Pedro y Juan, en Hechos 3, cuando iban al templo a la hora novena de la oración, con ese estado espiritual, pudieron encontrarse con él, ya lo vieron distinto, y pudieron darse cuenta, por gracia de Dios, que el verdadero problema del cojo no era ni el oro ni la plata, sino que era ciertamente que estaba separado de Dios, que estaba totalmente atrapado por Satanás. Por eso no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y esa persona, el cojo, que parecía alguien que no era nada, que la gente despreciaba, fue a través del Evangelio sanado. Y Dios abrió una puerta grandísima para proclamar el Evangelio. Entraron al templo
Y allí 5.000 varones conocieron el Evangelio a través de la predicación de Pedro. Al día siguiente, porque los apresaron delante del Sanedrín, las 70 personas más importantes de la nación de Israel pudieron escuchar ese testimonio de Pedro, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús el Cristo. Pudo testificar, y aunque no especifica la palabra, muchos de ellos pudieron creer en Jesucristo a través de la palabra, por gracia de Dios. Por eso, todas las personas, todas, son puertas para el evangelismo. Y si estamos dando sanidad a todos los hermanos, hermanas de la iglesia, ayudándoles con la palabra a salir del pasado, encontrando el presente, viendo realmente el futuro que Dios tiene para ellos, ciertamente ahí se van a abrir muchas puertas para el evangelismo. Y también la manera de poder estar encontrando esos discípulos en nuestro campo es la oración, muy importante. Por eso, la manera de ir principalmente en la iglesia, en el campo, tenemos que estar orando como hacía Ananías en Damasco. ¿Por qué estaba orando? Por discípulos. ¿Qué respuesta le dio Dios? Una respuesta tremenda. Le envió a Pablo. No era cualquier discípulo, ¿verdad? Si Dios nos da un discípulo como ese, ya podemos estar tranquilos, porque ciertamente ya podemos estar contentos, ¿no? Porque a través de Pablo Dios levantó grandemente la evangelización mundial. Por eso ciertamente siempre vemos en la palabra que a través de esa oración a tiempo marcado por los discípulos, Dios da la bendición del encuentro. Dios nos ayuda a encontrar a esos discípulos en todos los campos, todos los campos. No hay campo donde Dios no tenga esos discípulos preparados. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra. Primeramente, vosotros, los obreros, eso es lo más importante. Ese es el sistema. Si hay un obrero preparado, todo lo demás Dios lo va añadiendo. Tenemos que ir, empezar a orar por cada campo en la iglesia, en cada lugar que nos ha puesto, para poder estar encontrando los discípulos, para poder estar dando respuesta con el Evangelio a cada una de las personas. Por eso vamos a orar, y luego en el segundo mensaje vamos a continuar hablando el tercer punto, que es ciertamente los discípulos; el cuarto, establecerlos en la iglesia; y el quinto, poder estar comisionándolos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que estés cumpliéndola en nuestras vidas y a través de ellas. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.